Les damos la bienvenida a nuestras primeras jornadas nacionales de nutrición Ecuador 21. Este evento está organizado por el Comité Permanente de Educación Médica CEPEM de la Subconsejería de FELSOSEM para Ecuador. De nuestros avales, dado por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad de Cuenca, el Centro Latinoamericano de Estudios Epidemiológicos y Salud Social CLES, Federación Latinoamericana de las Científicas de Estudiantes de Medicina y la Sociedad Ecuatoriana de Nutrición Parenteral, Enteral y Metabolismo SEMPE. Desde nuestros auspicios tenemos al grupo CTO, AMBO, Primal Languages and Community. Y les recordamos que para poder acceder a la certificación deberán contar con una asistencia mayor o igual al 60%, lo que corresponde a la asistencia de las 20 charlas que hemos organizado. Al poder finalizar cada una de estas, les vamos a enviar un link de forms al chat general de YouTube y les vamos a mencionar una palabra clave para que puedan llenar este formulario. En cuanto a la certificación, vamos a realizar una sola evaluación al final de la serie de conferencias y esta va a estar disponible desde las 9 de la mañana hasta las 11:59 de la noche del 16 de mayo. La calificación aprobatoria debe ser igual o mayor a 15 de los 20 puntos. Y para iniciar este evento contamos presencia de Pedro Torres, subconsejero de FELSOSEM Ecuador. Sin más que agregar, te damos paso, estimado Pedro. Buenos días con todos los presentes. Como ya dijeron, yo soy el actual subconsejero por parte de Ecuador, por parte de ante FELSOSEM. Es un gran honor, en verdad, presentar la primera actividad que se ha hecho conjunto a todas las asociaciones ecuatorianas y que se trate un tema tan importante que es la nutrición. Espero que todos los presentes, a pesar de cualquiera sea su ocupación, aprovechen cada una de estas charlas porque está ligado mucho a la salud y es necesario hablar de este tema actual. Muchas gracias, Wendy, por ser la representante de CEPEM y haber organizado esta gran actividad que espero que las aprovechen todos. Muchas gracias, Wendy. Tienes la palabra. Gracias a ti, Pedro, por acompañarnos hoy y ayudarnos con esta inauguración de las primeras jornadas nacionales de Nutrición Ecuador 2021. Entonces, ahora sí, le doy la palabra a Liz para que pueda hacer la presentación de los primeros temas. Muchas gracias, Wendy, por sus intervenciones y por estar aquí presentes. Dentro de esta primera jornada tenemos dos temas introductorios. Tenemos conceptos básicos y vamos a posterior a este vamos a tener la intervención de Yamil Cedillo con el tema energética y metabolismo dentro de esta primera jornada y posteriormente tendremos breve reserva volver a las 7 a nuestra segunda jornada con otra serie de conferencias. Por favor, Wendy, nos ayudas con tu ponencia. Claro que sí, ya comparto la pantalla. Ya, Liz, ¿me confirma si se está viendo? Sí, Wendy. Ya, bueno, muchas gracias. Bueno, como decía, es un gusto estar participando hoy de estas primeras jornadas nacionales de nutrición y iniciar con este tema introductorio, el primero que corresponde a los conceptos básicos en nutrición y bioquímica de los nutrientes. Iniciando entonces, el primero de los conceptos que vamos a revisar es el de nutrición. La nutrición se refiere al conjunto de procesos que comprenden desde la ingestión, la digestión, absorción, posterior transporte y metabolismo de las sustancias que ingresan de los alimentos,
culminando con la eliminación de los desechos que no han sido ocupados por las células. La nutrición es un proceso casi por completo involuntario, puesto que esta primera fase de la ingestión sí es un paso voluntario, pero el resto de procesos ocurren de forma involuntaria y continua, debido a que las células necesitan este aporte nutricional todo el tiempo para funcionar adecuadamente. El segundo concepto que necesitamos aclarar también es el de alimentación. La alimentación, en cambio, es una necesidad biológica básica que abarca los sucesos necesarios para que el individuo pueda llevarse algo a la boca. Es decir, la alimentación ocurre previo a los procesos de nutrición y es un acto voluntario y discontinuo. Ya sabemos que normalmente no estamos ingiriendo alimentos todo el tiempo, sino se suelen hacer de 3 a 5 comidas, dependiendo de los hábitos alimentarios que tiene la persona, pero no estamos alimentándonos todo el tiempo. Y la alimentación va a estar determinada por factores biológicos como la edad, pero también por factores no biológicos como aquellos factores socioculturales que tienen que ver con los hábitos alimentarios en ciertas regiones, en ciertas culturas, también factores económicos que van a determinar el acceso hacia ciertos alimentos, por ejemplo, algunos son más costosos que otros. También pueden existir restricciones de tipo religioso para que una persona decida no consumir cierto tipo de alimentos, factores psicológicos y factores geográficos relacionados con la disponibilidad del alimento en la zona en la que reside una persona. Bien, entonces, los alimentos son productos naturales o elaborados susceptibles de ser ingeridos y digeridos. Dentro de los alimentos naturales encontramos diversos tejidos, tanto de tipo vegetal como también tejidos animales. Entonces tenemos hojas, por ejemplo aquí espinacas, también raíces como los tubérculos, tallos en el caso de este que es apio, semillas, frutos dentro de los tejidos animales, músculos, también huevos, vísceras y también secreciones como la leche. Los alimentos pueden requerir preparación previa a su consumo por ser nocivos en su estado original, es decir, en su estado crudo no se pueden aprovechar los nutrientes que contienen. Por esa razón, alimentos como por ejemplo la carne y algunos otros, muchos otros en realidad, necesitan un proceso previo de cocción para facilitar los posteriores procesos de digestión. Los nutrientes son las sustancias que se encuentran contenidas en los alimentos y son empleadas por las células para su supervivencia. Los nutrientes se pueden clasificar en macronutrientes y micronutrientes. Dentro de los macronutrientes encontramos los hidratos de carbono, los lípidos y las proteínas. Generalmente estos vienen en su forma polimérica y requieren después estos procesos de digestión para ser reducidos a sus unidades estructurales, que serían sus monómeros, que son aprovechados posteriormente por las células. También tenemos micronutrientes como vitaminas, minerales y agua. Otra forma de clasificar a los nutrientes es nutrientes indispensables o esenciales, dispensables y nutrientes condicionales. Los nutrientes indispensables o esenciales son aquellos que no se pueden producir en el organismo y por tanto es absolutamente necesario que estén incluidos dentro de la dieta. Los nutrientes dispensables por otra parte, son nutrientes que se pueden elaborar, sintetizar a partir de otros componentes que se encuentran presentes en las células. Este es el caso, por ejemplo, de la glucosa, que puede obtenerse a partir de gluconeogénesis que se realiza en el interior de las células. Sin embargo, la glucosa no es para nada un nutriente poco importante dentro de nuestra dieta, porque si bien se puede sintetizar a partir de otros componentes, necesita que haya un sustrato disponible todo el tiempo y en caso de que no se consuma ni glucosa ni el sustrato a partir del cual podría generarse por otra vía, vamos a tener deficiencias muy severas en cuanto al aporte de nutrientes para nuestras células. Y los nutrientes condicionales, en cambio, son nutrientes que, si bien se pueden sintetizar en el organismo, su síntesis es una síntesis limitada, es decir,
se sintetizan dentro de condiciones fisiológicas. En el momento en el que se empiezan a requerir en cantidades un poco mayores, pueden agotarse de forma muy sencilla. Entonces, también es muy importante que estén incluidos dentro de los alimentos de nuestra dieta. Seguimos con los requerimientos nutricionales. El requerimiento nutricional se puede definir como la cantidad mínima de un nutriente que el individuo requiere en un determinado momento de su vida, ya sea niños, adolescentes, adultos mayores, y que va a permitir el desarrollo normal de sus procesos fisiológicos. Por lo tanto, el requerimiento nutricional es un término que se emplea para definir la cantidad de nutrientes que requiere cada persona. Es para cada uno de nosotros, para cada organismo. Y este requerimiento nutricional se puede generalizar hacia una población que comparte características similares como recomendación nutricional. Entonces, cuando hablamos de recomendación nutricional, estamos refiriéndonos a la cantidad mínima de un nutriente que va a cubrir las necesidades de la gran mayoría de individuos que pertenecen a esta población con características fisiológicas similares. Y la recomendación nutricional suele expresarse como la ingesta diaria recomendada. Entonces, aquí vamos a tener estas tablas en las que se nos muestra la cantidad de gramos de hidratos de carbono, de proteínas, de lípidos, cuánto de cada micronutriente se requiere diariamente para determinados grupos. Entonces, como les mencionaba aquí, no necesariamente van a ser únicamente grupos de edad, sino también pueden ser poblaciones específicas, por ejemplo, mujeres embarazadas o deportistas. Ya. El estado de nutrición, por otra parte, es la forma en la que se cubren las necesidades fisiológicas de nutrientes en un momento específico de la vida. Es decir, qué tan bien o qué tan mal se está realizando este aporte de nutrientes para cubrir los requerimientos nutricionales de un individuo. Puede ser que esté habiendo un balance positivo o un balance negativo, y este estado de nutrición se puede evaluar entonces con algunas técnicas de valoración. Por ejemplo, se puede analizar los componentes de la dieta en base al testimonio del paciente. Entonces le pedimos que nos comente qué alimentos suele incluir, y de esa forma podemos ir viendo si, por ejemplo, hay un aporte excesivo de carbohidratos y un déficit de consumo de vegetales o frutas. O también de proteínas, que puede ser común también en poblaciones en las que la dieta, como en el caso de muchos sitios de la población ecuatoriana, pues la dieta en realidad está basada bastante en carbohidratos. Bien, otra forma de evaluar también es la antropometría y también exámenes de laboratorio, exámenes bioquímicos, además de las características clínicas de deficiencia. Entonces aquí también podemos ir evaluando en el caso de que ya por un estado de nutrición alterado empiecen a aparecer manifestaciones clínicas de enfermedad. Bien, la segunda parte de esta primera exposición, este primer tema introductorio, es la bioquímica de los nutrientes. Vamos a revisar en primer lugar los carbohidratos. Los carbohidratos se recomienda que aporten entre el 50 al 65% de las calorías de la dieta. Los clasificamos de acuerdo al número de monómeros por el cual están formados. En primer lugar hablamos de los monosacáridos. Como pueden ver aquí en la imagen, una molécula de glucosa. Si nos fijamos en su fórmula C6H12O6, notaremos que encontramos 6 átomos de carbono, 6 átomos de oxígeno y 12 de hidrógeno, es decir, una molécula de agua por cada átomo de carbono. Esta es la razón por la cual se los denomina también hidratos de carbono. Los disacáridos, por su parte, van a ser moléculas formadas por dos residuos de monosacáridos. Estos dos residuos de monosacáridos van a estar unidos por un enlace O-glucosídico que se forma de la siguiente manera. Si observamos este primer monosacárido de la izquierda, vemos que aquí encontramos un sustituyente en este carbono 1 que es un grupo hidroxilo. En el carbono 4 del siguiente monosacárido también encontramos un grupo hidroxilo.
Lo que debe suceder para la formación del enlace O glucosídico es que se libere un hidrógeno y un grupo hidroxilo. Si se libera este hidrógeno, entonces dejamos libre una valencia del oxígeno, y si se libera este grupo hidroxilo de este carbono 4, queda libre la valencia del carbono, por lo que el puente entre ambas moléculas se realiza por medio del átomo de oxígeno. Eso es lo que le da el nombre de enlace O glucosídico. Y lo contrario sucede en el proceso de hidrólisis que ocurre en la digestión. Se agrega una molécula de agua para que nuevamente este enlace pueda romperse, y así obtenemos los monosacáridos, que serán más fácilmente procesados por la célula. Ya. Los disacáridos de importancia en la dieta son la sacarosa, que está conformada por una molécula de glucosa y una molécula de fructosa. La sacarosa es muy abundante en las frutas, también en la remolacha o betabel y en el azúcar de caña. También tenemos la lactosa, que está formada por una molécula de beta-glucosa y beta-galactosa. La siguiente, la maltosa, que se encuentra en los cereales germinados y está formada por 2 moléculas de glucosa. Otros carbohidratos más complejos son, por ejemplo, el almidón, que tiene sus 2 porciones, una porción de amilosa, que corresponde a esta disposición helicoidal no ramificada, en la que encontramos únicamente enlaces de tipo alfa 1,4. Tenemos aquí este carbono 1 del residuo monosacárido de la izquierda, unido por un enlace O glucosídico al carbono 4 del siguiente residuo. Este es el único tipo de enlace que encontramos en la porción de amilosa del almidón, mientras que la otra porción es la porción ramificada, la amilopectina. Aquí, a más de los enlaces alfa 1,4 que se encuentran entre los residuos de las cadenas, vamos a encontrar también en los puntos de ramificación enlaces de tipo alfa 1,6. Entonces aquí observamos este carbono 1 del residuo de la parte superior, que está unido por un enlace O glucosídico al carbono 6 del residuo de la parte inferior, en este punto de ramificación. Los carbohidratos, como el almidón, son muy abundantes en los cereales, en las leguminosas y en los tubérculos. No podemos dejar de mencionar también a la fibra, que corresponde a carbohidratos presentes en las paredes celulares de los vegetales. Y, por ejemplo, aquí tenemos fibras como la pectina, que tienen la característica de que el organismo humano no puede digerirlos, no tenemos enzimas para digerir la fibra, por lo que estas cadenas, que suelen ser bastante ramificadas, y en el caso de la pectina, por ejemplo, es un heteropolisacárido, van a llegar completas sin pasar procesos de digestión al tubo digestivo. Entonces, esto permite tiene múltiples beneficios para mejorar el tránsito intestinal, y a su vez, al no aportar calorías, sirve para controlar, por ejemplo, el apetito en pacientes que requieran un aporte calórico menor, porque sí permite generar esta sensación de saciedad sin aportar calorías. Ya. Continuamos con los lípidos. Dentro de los lípidos encontramos a los triglicéridos, que forman parte de las grasas, es decir, se clasifican como lípidos simples. Y los triglicéridos están formados por 2 componentes. En primer lugar, un residuo de glicerol y 3 cadenas de ácidos grasos unidos a lo que originalmente eran los grupos hidroxilo del glicerol. Entonces, aquí están unidos por un enlace éster, que se forma a partir, como ya decía, del grupo hidroxilo original del glicerol, que ha reaccionado con el grupo carboxilo del extremo carboxilo del ácido graso. Aquí entonces vamos a aprovechar también para describir la estructura de un ácido graso, que como ya había mencionado antes, encontramos un extremo carboxilo aquí, extremo metilo del otro lado. Suelen ser cadenas largas hidrocarbonadas, y en
cadenas menores a 6 átomos de carbono. También ácidos grasos de cadena media, que contienen de 6 a 10 átomos de carbono, y cadena larga mayor a 10 átomos de carbono. En la naturaleza, los ácidos grasos tienen una longitud de cadena con un número de átomos de carbono par. Entonces, aquí los de cadena corta serían a partir de los 4 átomos de carbono hacia abajo, y los de cadena larga a partir de los 12 átomos de carbono. Se espera que los lípidos puedan representar del 25 al 30% del aporte calórico de la dieta. Bien. Los ácidos grasos también se pueden clasificar como ácidos grasos saturados, monoinsaturados o poliinsaturados. Los ácidos grasos saturados son aquellos que únicamente tienen enlaces simples a lo largo de toda su cadena hidrocarbonada. Los ácidos grasos monoinsaturados son los que presentan un único doble enlace en algún punto de su cadena, y los poliinsaturados los que tienen más de un doble enlace. Entonces, pueden ser 2 o 3 o más insaturaciones. En el caso de los ácidos grasos insaturados, el hecho de contar con la presencia de este doble enlace nos va a permitir tener un tipo de isomería, que es la isomería geométrica, en la que las moléculas pueden adquirir una disposición cis o una disposición trans. La disposición cis está dada pues aquí a ambos lados del doble enlace encontramos 2 carbonos. Estos 2 carbonos tienen cada uno dos sustituyentes distintos, en este caso un átomo de hidrógeno y aquí el resto de la cadena del ácido graso. Cuando los 2 sustituyentes iguales se encuentran orientados hacia la misma dirección en el plano, por ejemplo, aquí los 2 hidrógenos están hacia arriba y las 2 cadenas hacia abajo, decimos que esta es una configuración de tipo cis, como vemos aquí también en el esquema de la parte inferior. Mientras que cuando los sustituyentes similares se encuentran apuntando hacia diferentes direcciones del plano, como aquí en la parte inferior, uno de los hidrógenos está hacia arriba y el otro hacia abajo, hablamos de que esta es una configuración trans. Entonces, específicamente, este ácido graso corresponde al ácido oleico en su configuración cis y en su configuración trans el ácido elaídico. Ambos son ácidos grasos insaturados de 18 carbonos, pero la diferencia está en su isomería geométrica. Las proteínas, al ser también moléculas, macromoléculas, vamos a encontrar que son formas poliméricas constituidas por sus componentes estructurales básicos, que son los aminoácidos. Los aminoácidos tienen esta estructura general. En primer lugar, identificamos en la parte central este carbono que se conoce como carbono alfa. Por un lado está saturada una de sus valencias con un hidrógeno y por el otro con el radical que va a permitir diferenciar entre un aminoácido y otro. En uno de sus extremos encontramos el grupo amino, que está formado por un átomo de nitrógeno y 2 de hidrógeno, y por el otro un grupo carboxilo. Bien, entonces aquí, como podemos ver en el modelo tridimensional, también identificamos las mismas partes del aminoácido, el carbono alfa, que sería este. En la parte superior estamos viendo el extremo carboxilo, acá el grupo amino en la parte inferior derecha, y esta es el sustituyente que corresponde al radical y que identifica a cada uno de los aminoácidos. Una vez que estos aminoácidos se disponen uno a continuación del otro, van formando cadenas polipeptídicas. Aquí en esta imagen podemos ver cómo a la izquierda encontramos el extremo amino de este polipéptido que se ha formado y a la derecha el extremo carboxilo. Encontramos aquí el carbono alfa que está unido a su hidrógeno y también a su radical. Aquí observamos el carbono que originalmente era el carbono del grupo carboxilo que ha reaccionado con el nitrógeno amino del siguiente residuo aminoácido y por lo tanto se ha formado aquí un enlace peptídico. Bueno, vamos a tener que las proteínas pueden tener un alto valor biológico o un bajo valor biológico. Hablamos de proteínas de alto valor biológico cuando estas contienen una cantidad suficiente
y también variada de aminoácidos esenciales para los seres humanos, como por ejemplo las proteínas del huevo. Y también vamos a hablar de valor biológico bajo, cuando, por el contrario, las proteínas que se encuentran en determinado alimento, por ejemplo, en los cereales, sabemos que estos principalmente van a pertenecer al grupo de los carbohidratos, pero también pueden tener proteínas. Sin embargo, estas proteínas no tienen un valor biológico alto debido a que son deficientes generalmente en uno o varios aminoácidos esenciales. Por ejemplo, en el caso del trigo, este alimento tiene una deficiencia en uno de los aminoácidos esenciales, que es la lisina. Las proteínas se recomienda igual que su aporte calórico sea entre el 10 al 20% de la dieta. Las proteínas están organizadas en diferentes órdenes estructurales. La que habíamos revisado previamente, esta de aquí, corresponde a la estructura primaria. Simplemente es el orden de los aminoácidos, y el orden de los aminoácidos va a determinar diferentes conformaciones polipeptídicas. Sin embargo, esta cadena de la estructura primaria va a dar origen a estructuras de mayor orden, que son las estructuras secundarias, por ejemplo, hojas plegadas beta, que es la que estamos viendo aquí, y también hélices alfa, que la tenemos a la derecha. Estas conformaciones van a depender de la manera en la que los residuos aminoácidos de la cadena primaria, de la estructura primaria, interactúen entre sí. Por ejemplo, en la hoja plegada beta estamos viendo que los aminoácidos, en primer lugar, observamos dos cadenas polipeptídicas colocadas paralelas una a la otra, que están estabilizadas por puentes de hidrógeno. Si pueden ver estos puntos aquí, corresponden a los puentes de hidrógeno. Y también nos fijamos que alternativamente los aminoácidos ubican sus radicales hacia la parte superior, hacia la parte inferior, hacia la parte superior y hacia la parte inferior del plano, lo que le va a conferir a esta estructura secundaria esta forma característica de hoja plegada. Mientras que las hélices alfa, en cambio, tienen esta configuración helicoidal, también estabilizada por puentes de hidrógeno. Y aquí, si observamos una vista superior, vemos que los radicales de los aminoácidos apuntan siempre hacia la parte externa. Estas configuraciones secundarias, tanto la hoja plegada como la hélice alfa, son estructuras secundarias regulares. También tenemos otras estructuras secundarias irregulares como los giros o las asas, que van a estar conectando estas estructuras secundarias entre sí. Y posteriormente, estas estructuras secundarias dan origen a estructuras de mayor complejidad, que son las estructuras terciarias, donde podemos encontrar ambos tipos. Por ejemplo, aquí en esta proteína que se muestra, en esta sección, por ejemplo, podría estar una hoja plegada y en esta otra sección una hélice alfa, ambas conectadas y formando parte de esta estructura terciaria. Por último, avanzamos al último nivel de configuración proteica, que es el nivel de estructura cuaternaria, en la cual ya se forman complejos proteicos. Aquí, por ejemplo, hablaríamos de la hemoglobina, que es una proteína que está conformada por 4 subunidades independientes. Ya. Continuamos con las vitaminas. Las vitaminas se pueden clasificar en vitaminas liposolubles y vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles son vitaminas en las que se incluyen a la vitamina A, la vitamina D, E y K. Aquí se ha colocado la estructura de la vitamina D en su forma activa, el calcitriol, que es generado a nivel renal, y su precursor es esta molécula que se encuentra a la izquierda, el colesterol. La característica de estas vitaminas hidrosolubles es que se pueden almacenar en los tejidos por periodos relativamente largos, entonces no se requiere un aporte diario de estas vitaminas en la dieta porque tenemos reservas. En cambio, las vitaminas hidrosolubles, en las que encontramos todas estas de acá, vitamina C, vitamina B1, B2, B6, B12, la niacina, el ácido fólico, la biotina, el ácido pantoténico, son vitaminas que al ser hidrosolubles van a estar en un recambio mucho mayor, mucho más rápido que el de las vitaminas liposolubles. Entonces, sí se requieren aportes diarios mínimos en la dieta de estas vitaminas.
Aquí la que hemos colocado como ejemplo es la vitamina C o ácido ascórbico, que tiene una función muy importante en cuanto a la eliminación de los radicales libres. Aquí a la izquierda podemos observar su estructura reducida, en la que vamos a poder describir su mecanismo de acción. En primer lugar, nos fijamos que aquí, entre estos dos carbonos, existe un doble enlace, y cada uno de los carbonos está unido a un grupo hidroxilo. No obstante, cuando se requiera la liberación de estos hidrógenos, este hidrógeno de aquí, este otro, para la reducción de algún radical libre que pueda estar generando daño oxidativo, estos hidrógenos pueden ser liberados sin ningún inconveniente, puesto que aquí se van a formar dobles enlaces entre el oxígeno y los carbonos, rompiéndose este enlace doble que originalmente se encontraba en medio de los dos átomos de carbono. De esa forma, el ácido ascórbico puede prevenir este daño oxidativo manteniendo una configuración estable. Los nutrientes inorgánicos se clasifican en macrominerales o nutrientes inorgánicos principales, cuyo aporte en la dieta debe ser mayor a 100 miligramos por día. Aquí en este grupo encontramos al calcio, al fósforo, azufre, cloro, sodio y potasio. Algunos de ellos tienen funciones estructurales, por ejemplo, el calcio y el fósforo en la matriz ósea. También pueden estar formando parte de los solutos del plasma, del líquido extracelular, y ayudando a mantener sus concentraciones y la osmolaridad de estos líquidos en niveles normales. Los microminerales, también conocidos como trazas, por el contrario, requieren un aporte menor a 100 miligramos por día, y son varios, como pueden ver en pantalla. Aquí se incluyen el hierro y también el yodo. Para ir finalizando, no nos podemos olvidar de este nutriente, que es el agua, y que tan importante es para el funcionamiento correcto de todos los organismos vivos. Ya. Como último punto, vamos a hablar de la dieta. La dieta es el conjunto de alimentos que un individuo consume cotidianamente. La dieta tiene ciertas características y generalmente es más o menos constante. Cada uno de nosotros tiene definido un cierto tipo de alimentos que regularmente están incluidos dentro de nuestras preparaciones, dentro de las comidas con las que nos alimentamos. Las características de la dieta entonces van a ser estas. La primera, que debe ser suficiente. Suficiente se refiere a que debe poder aportar las calorías necesarias para cubrir los requerimientos metabólicos diarios del organismo. La segunda característica es que la dieta debe ser completa. Completa se refiere a que a más de cubrir los requerimientos calóricos, estos requerimientos calóricos deben estar cubiertos por todos los tipos de nutrientes necesarios en la dieta, es decir, carbohidratos, proteínas y lípidos. Tercero, debe ser una dieta equilibrada. Equilibrada hace referencia a que estos componentes que la hacen completa no pueden estar en cualquier proporción, sino en las proporciones más convenientes, como ya se mencionó anteriormente. Y como cuarto punto, la dieta debe ser variada. La palabra variada, por su parte, va a hacer referencia a que los alimentos que se incluyen para cumplir estas tres condiciones previas dentro de un mismo grupo, por ejemplo, el grupo de los vegetales, no siempre tienen que ser los mismos. Por ejemplo, dentro de los vegetales no siempre vamos a consumir únicamente lechuga, sino podemos incluir diferentes vegetales, por ejemplo, espinacas, acelgas, zanahorias, otro tipo de vegetales que igual nos van a permitir tener los beneficios de ese grupo de alimentos, pero vamos a ir variando, como dice el término, el tipo de alimento que incluimos. Y eso, a más de ser saludable, también ayuda a que la dieta sea más agradable. Como quinto punto, por supuesto, la dieta debe ser inocua, no generar daño, y debe ser una dieta adecuada. Adecuada se refiere a
que esta dieta cumpla las necesidades fisiológicas, pero también que se ajuste a los gustos del individuo, que se ajuste a su contexto cultural, a su contexto geográfico, a su capacidad adquisitiva y, por supuesto, a sus preferencias personales. Entonces, con esto hemos terminado el primer tema introductorio, los conceptos básicos en nutrición y bioquímica de los nutrientes. Agradecer al comité organizador que nos ha dado el espacio y la confianza, tanto a mí como al compañero que expone a continuación, para dar estas primeras exposiciones. Un saludo desde la ciudad de Gualaceo, Azuay, y que disfruten estas primeras jornadas nacionales de nutrición, Ecuador 2021. Muchas gracias a todos los asistentes. Muchas gracias a ti, Wendy, por tu excelente presentación. Creo que a nuestros participantes y en lo personal nos queda un poco más claro los conceptos básicos. Y tenemos una pregunta en nuestro chat. No sé si nos podrías ayudar, Wendy. Sí. Ya, nos mencionan en relación a las calorías que se deben ingerir diariamente, ¿cuántas calorías serían? Ya, bueno, eso en realidad preferiría que quede como para que se respondan las presentaciones posteriores, porque es muy importante, hablábamos hace un momento de los requerimientos nutricionales. Los requerimientos nutricionales son individuales, entonces algo que siempre nos recomiendan los nutricionistas es que cuando nosotros damos una recomendación de calorías diarias, no podemos únicamente lanzar un número al azar, sino esto debe estar adecuado a la edad del individuo, también a sus necesidades fisiológicas. Por supuesto, va a estar también en dependencia de los requerimientos nutricionales de cada grupo. Entonces, aquí los nutricionistas siempre hacen una evaluación individual. Como les decía, las recomendaciones nutricionales también van a depender de los gustos, de la posibilidad de las personas de adquirir sus alimentos. Entonces, las calorías para un adulto, para un niño, van a ser diferentes, el aporte calórico diario. Y también, otra cosa que se me estaba escapando por ahí, también es diferente la necesidad de calorías dependiendo de qué tanta actividad física hacemos. Entonces, para eso, en todo caso, se va a aclarar y creo que van a poderles responder de una forma mucho más completa nuestros ponentes de las siguientes conferencias. Muchas gracias, Wendy, y hacemos tu presencia y vamos a proceder con la segunda sesión. Para